Pero sería bueno que charlemos, si te parece que charlemos, DJ, ¿cómo era ser DJ en esa Argentina previa al golpe del 76? ¿Y cómo fue seguir siendo DJ post-golpe y la posibilidad de ir a un boliche a poner música? ¿O qué tipo de música? Y poder contarte un poco sobre las bandas y lo que pasó. ¿O qué pasaba con los músicos? Okay. ¿Qué época para tener a alguien que sabe de eso y conversarlo y querer aprovecharte en esto, si se puede, Dale. DJ? El tema es un poco así. Primero, hay que establecer algunas pautas. El boliche, como hoy se conoce, la discoteca, como hoy se conoce en 1976, 74, recién nace en Estados Unidos, nace Club 54, el primer boliche que existió, que fue un boliche específicamente. Boliche para ir a bailar. Claro. Y en Argentina existían las Watts. ¿Qué es una Watt? Era una whiskería. Sí. En un lugar con sillones, música, luces bajas. Pero le gritaban al barman. No. Ah, no, perdón. No. Donde todavía no existía la palabra, no había DJ, no había barman. O sea, había el mozo de la barra, o sea, todo eso fue así. Entonces, de hecho, el DJ no nació como una profesión, sino como una sociedad. Era un tipo que era menos que el de la puerta, o sea, o menos que el cuidaba el baño, que decía, che, cambia la música, o pone algo de música, porque era mucho ruido de vaso. Claro, el chico los mandados, anda y cámbiame la... Poner un tema o poner otro, se quedaba en silencio, arrancaba. Después, como entendieron que cuando la gente escuchaba cosas que les gustaba, se quedaban un ratito más, escuchaba un tema que le gustaba y por ahí pedía otra cerveza, otro whisky, o iban a decir, che, no tenés al mozo, no tenés tal tema, y el mozo estaba sirviendo trago, qué sé yo. Si tenía 18 pedidos en la cabeza que iba a hacer. Y aparte no había discos, no había cintas abiertas, no había nada. Entonces empezaron a poner a una persona que se dedicaba, que se dijera, bueno, che, vos que tenías alguna idea más que nosotros, juntate 4 o 5 cosas y las metíamos ahí. Pero al principio era un tema atrás del otro. No existían los ganchos, no existía el tema de bailar, no existían esas cosas. Cuando la fiesta se animaba mucho, alguien alguna vez dijo, bueno, voy a poner estos 5 temas que la gente los agrupó y los puso uno atrás del otro. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, como con un solo plato no puedo sacar el disco, poner el otro, ese silencio era insoportable. De hecho, en la Argentina, en los barrios, pasándome a otro lugar, en los 70 y pico, 80, los bailes de pueblo o de barrio, la gente salía a bailar, que bailaba haciendo una rueda, y el DJ ponía el tema, la gente bailaba, cuando terminaba el tema aplaudía. Yo lo viví esto, ¿no? O sea, lo viví con mis padres. El DJ que agarraba, que no era el DJ, que era el que ponía música, y decía, gracias señores, gracias, al menos el que yo conocí tenía ese refrán, sacaba el disco, ponía otro y arrancaban de vuelta. Y otra vez. Gracias señores, claro. Eso era el esquema. Esto existió como tal, ¿no es cierto? Estamos hablando de esa época más o menos. Estamos hablando de la época del Club del Clan, de ese tipo de Sandro, Palito Ortega, los Náufragos, los Joven Guardia, los Tim Top, bueno, y ese tipo de cosas. Y empezó a entrar en la Argentina un montón de música que empezó a coexistir con la música argentina. Se pasaron 2 cosas. Primero estaba la música en inglés, los Beatles, Elvis Presley, bueno, las grandes bandas de rock and roll, junto con las bandas de rock pesado o semipesado, Deep Purple, AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden, esas bandas que fueron terribles bandas y terribles músicos también. Y en Argentina existía todo un movimiento que existía antes del 24 de marzo de 1976. O sea, antes del golpe de Estado de la Argentina, ya había bandas de rock que querían expresar lo que pensaban y lo que decían. Estas bandas de rock argentinas eran criticadas. No solamente los militares le dieron con un caño al rock nacional argentino, que al final terminan haciendo un favor, después les voy a explicar por qué, pero sino que ya eran mal vistos. O sea, rock nacional, dicho por el hombre serio de traje y corbata de la época, drogadictos maricones. Este era el encuadre. El encasillamiento. Pelo largo, hippie, drogadictos, no trabajan, irresponsable y todo la merezunda esa, que existía dentro de la sociedad argentina como concepto de malo. De bajo. Y después había una parte, entre comillas, siempre se habla entre comillas, culta, que era la parte que de los muchachos de pelo corto que iban a la universidad, que era el hijo de los apellidos, Anchoena, los apellidos famosos, que empezaron a ver, dentro de la universidad hay dos clases muy marcadas, la izquierda y la derecha. No sé, porque la universidad y la política siempre estuvieron ligadas. Claro.
Más en la universidad, más cuando estudias Derecho, Medicina, bueno, estaba ligado a todo eso, ¿no? Sí. Y la izquierda, al contrario de lo que la gente cree, la izquierda universitaria tenía mucho quilombo con el rock nacional, porque ellos decían que eran yanquis que habían copiado cosas de allá y las traían para acá. Que querían yanquizar. Siempre en contra de todo, la izquierda. Siempre, pero eso es un concepto personal, me hago cargo. Pero bueno, entonces empieza primero, el golpe de Estado es el 24 de marzo de 1976. Sí, la represión no empieza, o sea, la represión es paulatina. La gente entiende o cree o se imagina que que salieron, claro, sino que empezaron a ver y empezaron a censurar todo tipo de cosas. O sea, usar el pelo largo estaba mal. ¿Entendés? Pensar diferente que ellos estaba mal. La represión no fue solamente musical, fue política, fue social, fue las películas que se podían ver, las películas que no se podían ver. El otro día estaba escuchando un comentario de Juan Carlos Badía que decía, en las radios, no era oficial, pero era así, había una lista de palabras que no se podían usar. Claro. Mira. Por ejemplo, pero palabras que no tenían nada que ver. Por ejemplo, vos no podías decir aguja en una radio, porque hacía referencia a la jeringa. No podías decir jeringa. Entonces los locutores tenían limitado un montón de gente, tenían y que la ver música también. Claro, todo el tiempo eso. Y todo pasaba por ellos. O sea, ellos decían, esto se escucha, esto no se escucha, ¿sí? Y, por ejemplo, Raúl Porchetto, cuando presenta su último disco en Tucumán, en el 77, el líder de Tucumán de los militares, que no me acuerdo ahora, el teniente general, yo que sé quién, de todos estos locos que andaban por allá, lo cita, lo trae y le dice, esto que vos cantás a mí no me gusta porque yo me crié con el tango. Entonces, esto está mal, es una porquería, y fuera. Mira. Y le cancelan el concierto. Okay. Ahí empieza a haber un poco de persecución política e ideológica. No es solamente la repercusión política, sino también la ideológica. A tal punto que, por ejemplo, Viernes 3 AM, tema de Serú Girán, que no sé si podemos tener un chiquito al aire. Temazo. Hace una clara alusión al suicidio. Sí. ¿Ok? Sí, después en tu casa escuchan el tema y presten la atención. Bien, entonces, ¿cuál es el tema? La Iglesia Católica y los militares estaban así, ¿sí? Entonces, como era una alusión al suicidio y la Iglesia Católica condena al suicidio, como cualquier forma cristiana el tema se prohibió. Entonces, había cosas que estaban prohibidas por lo que decían específicamente, pero habían temas que estaban prohibidos porque ellos conceptualmente estaban en desacuerdo. Claro. Un ejemplo, creo que el mejor ejemplo que hay de eso, estaba prohibido pasar cambalache, el tango, sí, en el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, bla, 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 bla. En el 500, en el 2000 también. Estaba prohibido, genial, porque ellos lo creían un insulto. O sea, sin juzgar, porque mi juicio no tiene validez, pero esta gente, a mi criterio, chiquitita, sí. Claro. Entonces, todo lo que le podía hacer sombra o los asustaba o no era su santa voluntad palabra, clausurado. O sea, se abusaron del poder. Bien. Estamos de acuerdo en eso. Es una de las historias más negras que tiene nuestro país. Y quiero entrar ahora un poquito más en la especialidad tuya, que es la música. ¿Cómo era vivir en esas épocas donde te decían qué música pasar, no pasar, y te tocaba ir a un boliche, pero como que decía... ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías? Yo nací en el 65, esto fue en el 76, tenía 11 años. Yo empecé a poner música en el 79. Plena dictadura. Claro. 3 años de que ya había empezado la dictadura. Claro. Y no fue en la discoteca, sino que fue ahí arrimándome a un boliche. Era un pendejo de 14 años, entonces era muy chico. ¿Cómo fue poner música? Poner música era, teníamos un montón de temas que estaban buenísimos, no se podían usar. Claro. Ya arrancábamos mal. Claro. Y no solamente eso, sino que hace yo creo que lo más complicado para los DJ o los DJ en esa época fue en 1982, cuando este gobierno de facto estaba desesperado y pasó lo de Malvinas, prohibieron toda música en inglés, toda. No se, en las radios no se podía poner nada. Y los boliches teníamos prohibido poner el 99% de la música que poníamos. Claro, que todo inglés. Por eso, por eso dije hace un rato atrás que le hicieron un gran favor, porque el rock nacional venía produciendo cosas que era lo que escuchaba de la gente común de la calle.
El rock nacional se convirtió en la voz de la gente. Sin Yo creo que micrófono. uno de los... Claro, y hubo dos cosas. Hubo bandas que hubo gente que se tuvo que ir porque los iban a matar, así, Claro. así de una, y hubo gente que prosperó gracias a eso. Voy a dar un ejemplo de uno y del otro. ¿Sí? Marcelo Moura, un chico de 14, 15 años que se cría con su hermano mayor. Esto fue muy conocido porque Virus, los integrantes de Virus, Moura es el líder, o fue el líder, está fallecido, cuenta que un día, por la ideología del hermano, en su manera de pensar, entran a la casa, invaden la casa de los militares, esto lo cuenta en un reportaje que me interesó mucho, y preguntan por él, el tipo estaba laburando, venía a las 2 o 3 de la tarde, entonces los tipos se sentaron en la casa a esperarlo. Él sabía que cuando vinieran se lo iban a llevar y no lo iban a ver nunca más porque ya era como ley, Claro. como que ya estaba lo que te iba a pasar. Entonces él le pide al jefe del operativo que le permita despedirse del hermano, que le permita dar un beso. Esto lo pueden buscar en internet, Sí, está, sí, está sí, ahí. fue Y lamentablemente él dice, quédate tranquilo, yo voy a dejar que vos le des un beso a tu hermano para despedirte. Genial. Cuando viene el hermano, lo hacen pasar al cuarto donde él estaba, el hermano lo miran a él, no entiende nada, el tipo todavía, y el hijo de atrás agarra un fusil y le pega un culatazo en la nuca Al le hermano. al hermano mayor, al que venían a buscar, y lo tiran al piso, y lo mira y dice, ahí tenés tu beso de despedida, pendejo. Y lo agarran del orden y se lo llevan. Esto fue una historia real que pasó. Claro, contada por él mismo en primera persona. Claro, entonces después Virus hace un tema que está en su segundo disco en honor al hermano y a lo que pasó con esas cosas. Esto por un lado. Por el otro lado, gente que tenía la misma ideología, o sea, que estaba en contra de los militares, porque León lo dijo, León Gieco, se hacen famosos temas de él sin que él quiera que se haga famoso, porque la dictadura, o sea, el solo le pido a Dios y el tema de la guerra, lo hace famoso porque los chicos de Malvinas lo toman como tema emblemático. Claro. Claro. Entonces le vino esa fama y esa popularidad y ese apoyo de los militares, pero no porque él quisiera que fuera así. Claro. De hecho, en 1982 se hace un festival muy importante que participaron casi todos los artistas importantes de la época, hablando de Spinetta, hablando de Charlie, hablando de Nito Mestre, hablando de Lito Nevia, hablando de los grandes músicos de aquella época. Estuvo Cerú, estuvo Sui Generis, Sui Generis se retira en el 80. Ya era Cerú Girán. Bueno, estuvo Pescado Revista haciendo solista y qué sé yo. La única participación que no tuvo, ya había pasado la anécdota que conté recién, y Moura no se presenta. No, o sea, Virus no se presenta por esta cuestión, ¿no es cierto? Ya había nacido Virus. Entonces, hacen un festival a honra y para juntar dinero, Claro, para beneficio. mandar dinero a los chicos de Malvinas. Toda esta gente creyendo que los militares iban a juntar este dinero y se lo iban a mandar allá y yo qué sé cuánto. Después se arma un desparramo bárbaro porque nunca llegó la plata y la historia que ya todos ya conocemos todos. Entonces, bueno, pero ahí hay un quiebre y hay un soltarse de la información. Ya los militares estaban tan complicados de tantos frentes que deciden soltar el mando. Esto es historia, cuestión de los libros de historia. Y la música termina de liberarse. Entonces, creo que para resumir, hay tres cosas que hay que poder escuchar, tienen tiempo. Primero, podemos poner, que para mí me parece una genialidad, el tema de, pensé que se trataba de Cieguitos, de los Twists. De Pipo. Bueno, esta banda, más allá de que es una banda que lleva esto para el lado gracioso, digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero hace una descripción clara de lo que te pasaba. Y cómo Un era montón una con el noche famoso, claro, con el famoso Falcon Falcon verde, bajaban, te metían adentro, te sacaban los correos de las zapatillas, te metían a trompada, te dejaban, te interrogaban, te tenían 10 días y después te soltaban, si te soltaban. Entonces, bueno, cuando ustedes tengan tiempo, escuchen el tema completo, los que no han tenido la oportunidad, se llama Pensé que se trataba de Cieguito por los anteojos negros, y hace una alusión a este procedimiento militar ya... No tan militar, sino más de Bueno, dictadura. perdón, no tengo conocimiento de eso, pero bueno, eso sería uno de los temas que a mí me parece muy importante. Claro, describe cómo sería una noche, ¿no? Salir y que te paguen. Claro, pero aparte, el tipo habla de, yo estaba cansado de asado y me fui al cine, ya, o sea, habla de una inocencia, Claro. con nada, ¿me entendés? Yo estaba, termina en una ¿qué historia pasó? de terror. Claro, y termina realmente en una historia de terror, terrible, de gente que inclusive no volvió nunca, ¿se entiende esto? Bueno, y yo viví un episodio que no me voy a olvidar nunca y fue muy feo. Ahora se los cuento para terminar, Dale. pero me pasó en esta época.
Y en un momento pensé en dejar de poner música. Hubiera sido buenísimo, pero bueno, Ah, no lo no. lograron. Si tenía que dejar tocar música, Ah, tenía que si salir a había trabajado, laburar. no, gracias a Dios. Bueno, Tenía que eso salir. fue- Tenés que laburar, Claro. Vuelvo a la Mi papá me música. dijo, ¿el curro este que agarraste o la fábrica de aluminio? El curro. Bueno, ahí por ahí, Charly García hace un tema magistral que se llama Los Dinosaurios, Sí. que habla justamente de eso, de la gente desaparecida, de la gente que no va a volver nunca más. Son temas que hay que escucharlos. O sea, no tenemos tiempo en el programa para hacer esto, pero yo los invito a que en su casa un ratito escuchen estas cosas. Es más, si ustedes nunca escucharon rock nacional, al menos le presten atención a esto. A las letras, ¿no? Cuenta la historia. Porque cuenta la historia de lo que nos pasó. Sí. O sea, tuvieron el coraje de hablar por el pueblo y contarnos qué pasó. Los amigos, la gente que hoy estaba y que mañana no la encontrábamos nunca más, de las madres de Plaza de Mayo, de un poco de lo que le pasó al hermano de los Pericos, del cantante de los Pericos, las abuelas de Plaza de Mayo. El Baiano. Sí, no, lo tengo anotado, no me acuerdo el nombre, ya te lo voy a decir. Pero, a ver, Claro, el hermano sería el hermano del Baiano. claro. Sería el Claro. Baiano, el líder de los Pericos, Baiano no era el líder de los Pericos. ¿no? Sí, Sí. sí, por eso. Y el hermano El hermano de Baiano, por del eso. Baiano, claro. Bueno, ahora lo busco. Pero lo que quería contar es que invaden una casa, se llevan a todo el mundo, matan a todo el mundo. Esto pasó literalmente. Y la mamá esconde al bebé en un lugar y no lo ven. Entonces el tipo, esto lo cuenta el tipo, ¿no? O sea, el hermano del chico de los Pericos. Creo que no era el Baiano, era un integrante de los Pericos. Ah, Ahora lo bien. voy a buscar. O si ustedes lo pueden buscar, entonces agarran el nene y en cambio de buscar a los padres lo dan en adopción. Las abuelas de Plaza de Mayo, con el trabajo que estaban haciendo, un día se dan cuenta y el chico era el hermano de uno de los Pericos y él lo seguía por todos lados y los iba a ver en los recitales y era el hermano. Qué tremendo. Mira. Y 20 años después se encuentran. Y él decía, el Baiano dice, yo veía el público y decía, por ahí alguno de estos te ve conmigo, porque ya que sé con todo el lío que pasó. Y bueno, estas cosas que nos pasaron en la represión. Claro, Y lo- es el bajista de los Pericos, Bien, está. Gastón. Bien, ahí está, Gastón. Goncalves, que bueno, sufrió la desaparición el 24 de marzo. Y después descubrió que tenía un hermano menor, que era Manuel Goncalves. Granada, que bueno, fue secuestrado siendo un bebé junto a su madre asesinada, ¿no? Y posteriormente apropiado durante la última dictadura militar. Bien, gracias. Básicamente ahí. Muy bien, Maxi, Y- cortando ahí. Excelente. Para Siempre. terminar, no sé si podemos terminar el bloque. ¿Podemos ir un ratito a una pausa con un tema? Que me encantaría que lo escuchen completo porque es un himno. vamos O sea, con eso, claro. es el símbolo. Pedro y Pablo hacen un tema que se llama La Marcha de la Bronca. Oh, temazo. Que habla exactamente de esto, de la bronca, Temazo. de la represión, de la marcha de la bronca por lo que nos hicieron, la marcha de la bronca por la impunidad. En la esa marcha época de la se- bronca. El tema es del 1978. Y ah. bueno, de hecho después desaparecieron unas vacaciones. Pero hicieron un tema que ¿qué les pasó? No los matan, Claro. esto yo lo vi, no los matan. Porque el tema había explotado de tal manera entre las masas, se había pasado como, Claro. como era esto es lo que nos Se pasa viralizó hoy, tanto, esto es claro. lo que nos pasa se viralizó sin internet. O Sí, sea, claro. fue tan fuerte que no los pudieron hacer desaparecer. Claro, si no era un caso. Estaba muy Era muy mucho. mal, ¿me Claro. entendés? Estaba muy feo hacerlo, no daba para hacerlo desaparecer. Por eso no desaparecieron. Claro, Porque no- visible. claro, ¿no? pero mucha gente la pasó muy mal, Mercedes Sosa, Claro. que después Pero muchos se fueron exiliados en esa época. claro, aparte Horacio Guarani, bueno, era gente que todos o se iba cantores de, o los tumbaban. de esas rebeldes. Claro, Lito Contra- Nevia se va a Estados Unidos un montón de tiempo. Bueno, Benito Mestre, son un montón de gente muy, Claro. muy bien. Pedro no se fue, pero se fue a otra provincia y se escondió no sé dónde y no apareció. Claro, Entonces hay un claro. hueco de Pedro Claro. Aznar en su producción musical desde Cerú Girán hasta 5 años después, o 3 años después. Ya fue en la época de Menem y qué sé yo. Claro. Entonces, bueno, y después hay bandas post dictadura, después del 83, Sí. que hablan de todo esto y que siguen recordándonos todo esto. Por Claro, para no ejemplo, olvidarse. Desaparecidos, que el tema, claro, Desaparecidos no es de Vicentico, no es de los Cadillac. Los Cadillac no son el autor, pero lo vuelven Lo a toman. tomar y le hacen una versión espectacular, Espectacular. que fue la que se hizo ¿Dónde popular, he sido? que habla justamente de eso. La Versuit también tiene un tema Sí. que habla de eso, ¿no es cierto? Y de lo que nos pasó y de la tristeza. Spinetta tiene un tema de eso también terrible, muy lindo, en el disco de Pescado Rabioso. O
O sea, si ustedes escuchan todo esto y buscan, yo ahora mi memoria por ahí no me ayuda tanto. Ya vendrán pero los temas pero de la está muy dictadura.